¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Bueno, lástima por los que no pueden entender bien español, ¿sí? Pero bueno, espero que reciban por medio del Espíritu Santo lo que quiero compartir en esta mañana. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Vamos a volver a leer el primer versículo, porque es un versículo muy hermoso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, aparte de todos los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial, hay un acontecimiento que motiva mucha alegría y también tristezas en medio de la gente, ¿verdad? Estamos viviendo un mundial de fútbol. ¿Alguien está viendo los partidos o algo? Algunos se pasan. No quiero saber nada con el fútbol. Bueno, estoy contenta porque ganó Argentina, obviamente. Lástima Suiza, quedó fuera, pobre. Pero bueno, no pasa nada. Es fútbol, no pasa nada. Pero el Señor, por medio de este acontecimiento, me hizo pensar, ¿no?, en su palabra, me hizo pensar en que nosotros hemos sido llamados y hemos sido convocados por el Señor para integrar no la selección nacional, no la selección universal, sino la mejor selección del universo, que es pertenecer al reino de Dios. Amén. No importa de qué país seas, no importa qué raza, no importa qué color de piel, no importa, porque Dios te ha llamado y Dios te ha convocado para que seas su hijo o para que seas su hija. Amén. Y a mí esta palabra del Señor me hablaba, me decía, Él nos escogió no como algo improvisado, no como algo que a Él lo haya sorprendido, sino como es Dios. Un Dios de orden, un Dios que hace todas las cosas perfectas, y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú piensas que tú conociste a Jesús el día que viniste a Él, pero ¿sabes una cosa? Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Antes que Él creara el cielo y la tierra, los animales, el hombre, antes que creara todas las cosas, ya había pensado en ti y había pensado en mí y en que perteneceríamos un día a su reino. Amén. Y dice que ese llamado que el Señor nos ha dado no es un llamado que dependa de nuestra fidelidad, ¿sí? Porque nosotros a veces un día le fallamos, un día le somos fieles, un día tenemos fuerzas, otro día nos sentimos más débiles. No depende de nosotros. Este llamado que Dios nos ha dado es un llamado eterno, es un llamado que no cambia, es un llamado que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas, porque Él nos ha convocado en su infinito amor y misericordia. Amén. Y en este equipo, vamos a decir, del reino de Dios, en este equipo del reino de Dios, hay un llamado que el Señor ha dado a nuestras vidas, y dice que Él nos ha llamado para que seamos santos, sin mancha y sin contaminación. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos andando en esa vida de santidad que Dios quiere? ¿Estamos apartándonos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada y decimos, Señor, yo quiero agradarte? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque si Dios nos ha llamado a ser santos y santas, todo aquello que nos separa de Dios no tiene que tener lugar en nuestras vidas. Amén.
alguna situación que tengamos que arreglar, que sabemos que Dios no le gusta y estamos ahí medio, tenemos que arreglarla, ¿sí? Tenemos que arreglarlo delante de Dios para poder vivir esa vida que Dios nos ha llamado a vivir, una vida santa y sin mancha. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que Jesús vuelve? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús viene pronto y viene a buscar una iglesia. ¿Qué va a ser? ¿Una iglesia pentecostal? ¿Va a ser unos hermanos libres? ¿Va a ser una iglesia bautista? ¿Va a ser una iglesia congregacional? ¿Va a ser una iglesia asamblea de Dios? Y tantas que hay. No. Dios viene a buscar una iglesia que sea una con Él. No importa si estás en las asambleas, no importa si estás en la iglesia bautista, no importa si estás en la iglesia Ríos de Vida. ¿Sabes lo que importa? Es que estés unido a Dios y que vivas la vida conforme a su voluntad. Que Jesucristo sea el que guíe, el que lidere cada paso, cada pensamiento en tu vida. Y eso te va a llevar a formar parte de esa iglesia hermosa, gloriosa, sin mancha y sin arrugas que Él viene a buscar. Amén. Aleluya. Bueno, lo tenemos claro, ¿no? ¿A qué selección pertenecemos? A la del reino de los cielos. Amén. A la de Cristo, que es la mejor, sin duda, es la mejor. Porque mirando en todo esto, tenemos que tener claro que nosotros, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Ni practicamos las cosas que el mundo practica. Porque la gente del mundo que todavía no conoce a Dios, vive una vida para agradar al mundo. ¿Sí? Pero nosotros que hemos sido llamados por Dios, nuestra vida tiene que ser vivida para agradar a Dios. Amén. Bueno, vamos a buscar otro pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amén. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos dice que nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Tú puedes decir, bueno, pero yo tengo el pasaporte que dice España, yo tengo el pasaporte que dice Francia, yo tengo el pasaporte que dice Argentina, que dice Suiza, Brasil, Honduras. Tantos países hay. Pero sabes, tu corazón, tu esperanza, la fuerza que te guía cada día tiene que ser que tu ciudadanía es la del reino de los cielos. Y para esa ciudadanía tenemos que trabajar, para esa ciudadanía tenemos que vivir. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo de que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Dice que somos embajadores. Un embajador es la mejor representación de un país en otro país extranjero, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nos estamos comportando como embajadores del reino de Dios? ¿Sabes? Dios nos ha dado libertad por medio de su Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que todo me es lícito. ¿Pero qué más dice? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces yo como ciudadano y ciudadana del reino de los cielos, si sé que algo no me acerca a Dios, si sé que algo no me lleva a la presencia de Dios, si sé que algo me aleja de su voluntad, ¿qué tengo que decir? Aunque lo puedo hacer, ¿qué tengo que decir? Esto no lo haría un ciudadano del reino de los cielos. Y como yo me identifico con el llamado, con el reino de Dios, todo aquello que no me acerca a Dios, tengo que decirle que no. Tengo que cerrarle la puerta, ¿sabes? Mira, cuando Caín tomó envidia de su hermano Abel y pensó, tramó en su corazón y en su mente, a ver, ¿cómo me puedo deshacer de mi hermano? ¿Sabes lo que Dios le dijo? Mira, el pecado está a la puerta, pero depende de ti, ¿sí? Muchas veces el pecado, el mundo, nuestra carne nos va a hacer así.
pero depende de nosotros si le abrimos la puerta o le cerramos la puerta. Porque, hermanos, si te identificas con el reino de Dios, no puedes abrir la puerta al pecado. La palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador. Si tú estás esperando al Salvador de tu alma, como yo estoy esperando al Salvador de mi alma, que en su misericordia nos venga a buscar, tu identidad, tu llamado, tu vocación tiene que ser para el reino de Dios. Tienes que vivir para el reino de Dios. Dice la palabra del Señor: mas todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor, para Dios, para aquel que te tomó y te salvó y te rescató y te llamó y te hizo parte de la ciudadanía del cielo. Qué privilegio, hermanos, tenemos. Qué privilegio tan grande saber que hemos sido escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para pertenecer al reino de Dios, para no perecer jamás, sino tener vida eterna por medio de Jesucristo. Eso es un privilegio muy grande, hermano. ¿Sabes? La selección de cada país, en el fútbol, en lo que estamos hablando así, hoy en día que se habla tanto, escogen lo mejor de cada equipo para convocarlo a la selección, ¿verdad? No va cualquier jugador, tienen que ir los mejores. Sin embargo, Dios a nosotros dice que no nos escogió por ser los mejores, nos escogió por su infinita misericordia, sin merecerlo. Aunque quizás nadie nos hubiera convocado ni para la selección ni para nada, Dios nos miró, nos amó y nos dijo: tú vales para mí, tú eres precioso para mí, tú eres preciosa para mí y te amo. ¿Sabes? Cuando Dios nos mira, no mira nuestros fallos, no mira que a veces nos equivocamos, ¿sí? A veces metemos la pata, como quien dice. Dios lo que mira, nos mira a través de Jesucristo y nos ve perfectos y nos ve sentados con Él en lugares celestiales. ¿Puedes, por algún momento, en esta cabeza que tenemos tan limitada y tan estrecha a veces, pensar que Dios, cuando nos mira, nos ve a través de Jesucristo perfectos, perfectas, sin mancha, sin arruga? Mira el llamado que tenemos de parte de Dios. Qué privilegio haber sido convocados para su reino, haber sido elegidos para Él. Ahora, en medio de este reino que vivimos, este reino de Dios, tenemos luchas, ¿sí? Tenemos pruebas, tenemos adversidades. Pero dice la palabra del Señor, miren, vamos a mirar Efesios 6, versículo 12, dice así: pero nuestra lucha, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te repito una cosa: pertenecemos al reino de Dios y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades espirituales que te quieren desviar, te quieren hacer perder la fe, te quieren mover del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, no te pelees con tu vecino, no te pelees con tu vecina, no te pelees con tu jefe, no te pelees con tu cónyuge, por favor. No te pelees con tus seres queridos ni con tu familia, porque la lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es espiritual y solo podemos vencer con armas espirituales. ¿Sí? Tú dices, bueno, mira, me ha hecho esto mi hermano
o mi hermana en la carne, ¿no? Y yo digo, pues mira, no le hablo más, no la miro más en la vida. Y Dios te está diciendo, no, así no actúa un ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maldecía? ¿Qué hizo Jesús cuando lo insultaban? ¿Qué hizo Jesús cuando lo menospreciaban? Como le decimos a los críos, cremallera y botón. No abrió su boca. Cuando le decían con maldición, respondía con bendición. Cuando lo insultaban, no reaccionaba. ¿Acaso Jesús no se podía defender? Pero el Hijo de Dios, por favor, tiene todo el poder, toda la gloria, la autoridad. ¿Qué hizo Jesús? No abrió su boca. Hermanos, si te defiendes tú, Dios no te defiende. No te defiende. Ahora, cuando te dejes de defender tú, entonces Dios tomará tu causa. Porque dice que Él toma la causa de los afligidos, los desamparados, los que confían en Él. Todas las cosas, hermanos. No hace falta que sea un litigio legal. A veces son pequeñas cosas que tenemos, rencillas, enemistades, pleitos, todas estas cosas, aunque no son pequeñas, pero a veces comienzan como algo pequeño, como un pequeño fuego, ¿sí? Y después encienden todo un bosque. La palabra del Señor nos llama a estar a la altura, ¿sí? A responder como lo hacía Jesús. ¿Que me insultan? Señor, tú lo ves. ¿Que me menosprecian? ¿No me valoran? Señor, lo pongo en tus manos. Porque mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y hermanos y hermanas, abramos los ojos y el corazón. La gente, muchas veces la gente del mundo, está influenciada por el enemigo. Y lo que tú piensas que es un ataque para ti, personal, resulta que es un ataque espiritual. Y tú reaccionas con armas carnales y vas a perder la batalla. Ahora, si tú actúas de manera espiritual conforme a la ciudadanía del reino de los cielos y dejas tu causa, encomiendas tu causa al Rey de los cielos, Dios se hace cargo y Él obra justamente, porque dice que Dios le da a cada uno conforme a sus obras. Por eso, hermanos, tenemos que dejar de vivir como si no conociéramos a Dios, como si no fuéramos ciudadanos del reino y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque Dios nos llamó, ¿sí? Dios nos llamó y estamos en la batalla, este terreno de juego, hermanos, está dominado por el enemigo, está gobernado por el diablo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es luchar. Nuestra lucha y nuestra defensa vienen de Dios. Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo mencionábamos antes en la alabanza. Y es así, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Créelo, porque la batalla que tienes hoy solo la puedes ganar por medio de Jesucristo. Y no es peleándote con tu hermano ni con tu hermana, sino dejando tu causa en las manos de Dios y dejando que Él intervenga y le dé a cada uno conforme a sus obras. Amén. Ya verás que te sorprenderás por cómo Dios obra, porque a veces nosotros decimos, no, ahora tendría que pasar esto, parece que somos más justos que Dios, ¿verdad? Pero en realidad solo hay un juez y es Dios. Y Él conoce las intenciones de los corazones, sabe lo que hay dentro de tu corazón y dentro del mío. ¿Sí? Las personas nos ven nuestras acciones, ven esto, pero Dios ve nuestro corazón y las intenciones que hay en Él. Y aun aunque a veces nuestras intenciones no son del todo correctas,
Dios también las conoce y Él, por medio de su Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser esos y esas que han sido escogidos y llamados para su reino, a los cuales Él mira con profundo amor. Amén. Ahora, en medio de esta lucha, en medio de esta batalla, en medio de este terreno de juego que tenemos, que es hostil muchas veces, Dios nos ha dado armas para luchar. Dios nos ha dado estrategias. ¿Saben que cuando van a participar en un juego, van a jugar los jugadores, el director técnico ya se ha encargado de instruirlos, de asignarles su lugar y decirle, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto? Y claro, si trabajan de la manera que el director le ha dicho, seguramente que van a triunfar, ¿sí? Van a meter muchos goles. Hermanos, Dios nos ha dado la estrategia, la manera que tenemos que trabajar y movernos para el reino de Dios. Miren, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para vencer? Armas espirituales. Tú tal vez piensas, uy, pero quedándome callada, ¿voy a ganar algo? El Señor te dice, sí. Sí. Tu silencio es un arma poderosa que Dios va a usar para que aquellos que quizás te están haciendo la guerra hoy sean vencidos. Sean vencidos. Y es más, hermanos, dice otra cosa muy importante la segunda parte, el versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas batallas comienzan aquí, en nuestra mente. Por eso no tenemos que dar lugar al enemigo en nuestros pensamientos. Y cuando nos viene un pensamiento que sabemos que no viene de Dios, o tal vez viene un pensamiento que hay una mezcla de cosas, de sentimientos, y decimos, uy, esta situación, y va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, tenemos que decir, no va a pasar nada de eso. Porque Dios gobierna nuestra mente. Y nuestros pensamientos tienen que estar sujetos en obediencia a Él. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros sujetamos nuestros pensamientos en obediencia a Él? Que Dios nos llena de victoria. Que Dios nos da de su presencia y está agradado de nuestras acciones. Porque nuestros pensamientos bajan a nuestro corazón y después tenemos acciones que no agradan a Dios. Pero si el pensamiento que ha venido a nuestra mente le decimos fuera que no, que estamos peleando una batalla en el Señor, ¿sabes? El enemigo es derrotado. No somos vencidos, sino que podemos vencer por medio de Jesucristo. Amén. Dios nos ha llamado a eso. Y me gusta porque dice que son armas poderosas. Poderosas. Son armas poderosas. Dios no nos ha equipado con palos y flechas. Dios nos ha dado armas poderosas en Él. Podemos ser más que vencedores. Podemos ser más que vencedores, hermanos. Sacude todo espíritu de derrota de tu vida y toma la victoria que Dios te ha dado. Toma la victoria que Dios te ha dado para este día. Amén. ¿Saben? El equipo que gane el mundial va a tener una copa. ¿Sí? Una copa. Una copa de 18 quilates. Imagínate, wow, ¿cuánto valdrá, no?
nosotros no estamos esperando una copa terrenal de oro, porque ¿sabes qué va a pasar con el oro? El oro va a perecer. El oro va a perecer. Pero la recompensa que Dios te va a dar a ti y a mí, hermanos, es una recompensa eterna, que ni el oro, ni la plata, ni los diamantes, nada se puede comparar a esa recompensa que recibiremos de manos de Dios. ¿Qué estás esperando en este mundo? No vas a tener ninguna recompensa. La recompensa viene del cielo. Y si trabajas para el reino de Dios, si siembras para el reino de Dios, dice que si siembras no en lo terrenal, sino para el reino de Dios, Dios te va a guardar esa recompensa para ese gran día que nos vamos a tener que presentar delante de cada uno de nosotros. Y recibir de sus manos esa recompensa va a ser lo más hermoso y glorioso que podamos vivir. Ya el privilegio de estar en su presencia es inimaginable. Tremendo va a ser que recibamos de sus manos esa recompensa, esa corona si el Señor nos la quiere dar, amén. Pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que sudar la camiseta para el reino de Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Tal vez tú piensas que tu afán y tu esto, y tengo que hacer esto, y tengo que ganar aquello, y tengo que trabajar esto, y tengo que... No digo que no tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, los que se puedan trabajar, tenemos que trabajar todos. Y de hecho lo hacemos, ¿sí? Yo también trabajo, yo también trabajo. Pero el Señor nos está diciendo, hay un trabajo espiritual que hacer, que tiene una recompensa espiritual y eterna. El Señor nos ha dado este llamado, hermanos, una recompensa imperecedera. Nada ni nadie te va a poder quitar esa recompensa. Porque si has trabajado para el reino de Dios, Dios que es justo, te va a dar lo que te mereces. Entonces, ¿y de qué sirve esto? ¿Y de qué sirve aquello? ¿Y de qué sirve lo otro? ¿Y de qué sirve renunciar aquí? No mires lo terrenal, mira lo eterno. Levanta tu mirada al reino de Dios, porque la recompensa viene de arriba. La recompensa viene de Dios, que es amplio y generoso. Hermanos, Dios está haciendo morada para cada uno de nosotros. Unas moradas eternas de bendición, de gozo. Por eso no dejes que nada ni nadie te estorbe del propósito eterno que Dios tiene contigo. Amén. No dejes que nada te desvíe del llamado de Dios para tu vida. Para finalizar, quisiera que pudiéramos buscar Apocalipsis 22, versículo 12. Dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué quiero? ¿La copa del mundial de 18 quilates de oro? Ay, eso no es nada. No se compara. No hay comparación. Esa alegría es momentánea, pasajera. Pero lo que Dios me da es eterno, es glorioso, es un privilegio tan alto que Dios, el creador del cielo y la tierra, haya puesto sus ojos en ti y en mí, y haya dicho: él para mí, ella para mi reino, para mi gloria. Por eso, hermanos, Jesús viene pronto, está a las puertas. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar para el reino de Dios, no dormirte en los laureles, no distraerte por las cosas mundanas. Decirle que no al pecado, cerrarle la puerta en las narices al pecado y decirle no, porque me alejas de Dios, me alejas de mi propósito de Dios, me alejas del llamado que Dios me ha dado, porque el llamado que Dios nos ha dado es un llamado muy alto. Y tenemos que estar a la altura, hermanos.
la altura con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podríamos hacer nada. Amén. Pero Dios viene pronto y su galardón con Él, para darle a cada uno conforme a sus obras. Que Dios te bendiga.